bien, Ajim, Ajotot, hermanos, hermanas. Seguiremos con el tema Yamin Ajeronim. 10 postreros. Ya, yo aquí les quiero compartir y abrir mi corazón. Yo no voy a apoyar nunca lo que sea anti-Torah, anti-Tanaj y anti-Brit Hadashah. No lo voy a permitir, por lo menos yo. Ya. Estamos entonces en el Sefer Romim, que está en el Brit Hadashah, libro de Romanos, Perej, Eser Be'achad, ya, capítulo 11, Pasukim Eser Be'achad en adelante. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. El rabino Shaul o el Shaliach Shaul o el apóstol Pablo para el cristianismo escribe a los creyentes de las Keilot en Roma, tanto Yehudim como Goyim, judíos y gentiles, otras naciones. Y dice, digo pues, han tropezado los de Israel, que diga, encontraron algún obstáculo, algún tropiezo, los hijos de Israel, para que cayesen, que habrán caído, en ninguna manera. Es decir, él los justifica. Dice que en ninguna manera han caído, pero por su transgresión vino a Yeshua, la salvación, a los Goín, a Goyim, a las naciones, a los gentiles. Por su transgresión vino la salvación a Yeshua, a los Goyim, a las naciones, para provocarles a celos. ¿Ya? Es decir, el mismo rabino Shaul dice que Israel no encontró tropiezo. ¿Ya? Sino que fue por sus propios pecados, sus propias desobediencias. ¿Ya? Iban bien con la Torah, como en el día de hoy. Van bien con la Torah, con la hermenéutica rabínica, o el método rabínico o rabino de interpretar la Torah. Van bien, pero que los hizo alejar del norte, del punto principal, fue su propio pecado, su propia transgresión, su propia desobediencia. Y dice que por esta transgresión vino la salvación a los Goyim. La salvación, es decir, en la Torá y el Tanaj dice que Israel es el pueblo elegido. ¿Ya? La salvación es para Israel, pero siempre se habla de un nacionalismo, Israel, Israel, Israel. Y aquí el rabino Shaul dice, pero por su transgresión vino la Yeshua a los Goyim, por su desobediencia, por sus pecados, vino la salvación, la redención a los paganos, a las otras naciones,
a las naciones que no tenían el Tikkun Olam, ya, a los pueblos que adoraban a los ídolos, a otros Elohim Ajerim, para provocarles a celos, que diga, nuestro pueblo tiene la Torá, recibió la Torá, recibió los Aseres Haribrot, ya vio los milagros y las señales desde que fueron rescatados en Eretz Misraim, en Egipto. Vieron los milagros y las señales en el monte Joreb, ya, pero dice que el Eterno abarcó a toda la humanidad, no solo a Israel. Aquí están incluidos los goí, los gentiles, las naciones paganas, los idólatras, ya, que creen en la Besorá Tová. Por eso tienen celos, un celo religioso, un celo nacional, un celo como pueblo. Es decir, no pueden tolerar como pueblo ver a un pastor pentecostal, ya, que sea más que ellos, porque para ellos el pentecostal es un pagano, porque cree en Jesús, un hombre hecho Dios, en idolatría. O que vean a un sacerdote o un cura, un obispo católico, más que ellos, porque ellos son idólatras, además de creer en un hombre Dios, Jesucristo, creen en la Virgen María y en los santos. No creen que un mormón, un testigo de Jehová, un solo Jesús, un adventista, sea más que ellos. Porque todos son idólatras para nuestro pueblo, son paganos, creen en un ser humano que se hizo Dios, o lo creen Dios, no lo creen, no lo aceptan. Eso para ellos es paganismo, es idolatría. Y menos creen en los mesiánicos, no lo aceptan. Ya, perdónenme mis ajim mesiánicos, llámense Nazareno, Narratín, Jadere, pero ustedes saben que es así, no los toleran. Ustedes usurpan el nombre de judío y el título mesiánico. Ya, para ellos, ustedes siguen siendo paganos, cristianos con talit y kippah. Ya, para provocarles a celo. Son muy celosos. Son muy celosos. Entre ellos hay celos. Un ultraortodoxo ya no se junta con un gay, o uno de línea Masortí no se junta con uno de Naturey Carta, o un rabínico no se junta con un caraíta, y menos con un samaritano. Son celosos, muy celosos, porque se creen la pomada de que son el pueblo escogido de Elohim, lo cual es cierto, que se creen ya que ellos recibieron la Torá,
los principios éticos espirituales para la humanidad. Y como los rabinos enseñan en cada sinagoga, son tikkun olam. Tikkun olam. Ya, un pagano no puede ser tikkun olam, que venga del cristianismo, venga del mesianismo o de donde venga. No puede ser tikkun olam. Son ellos. Sigo. Pasuk Eser Besheni o Stein. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, del olam, si su caída, su pecado, su desobediencia es la riqueza del olam, es decir, produce algo rico para las naciones, los gentiles, y su defección, la riqueza de los goyim, de las naciones, cuanto más su plena restauración, es decir, si ellos en este tiempo y en esos 2000 años, desde que cayeron, fueron dispersados, el templo fue destruido, ya hubo persecución en estos milenios, por su transgresión, los goyim fueron ricos, ya fueron ricos en todo sentido, porque ellos recibieron la Biblia a través del judaísmo, a través de los escritos de los soferim. Ya cuanto más su plena restauración, si hasta el día de hoy no está restaurado Israel, y nuevamente sale esta palabra aquí, restauración, como está en el Sefer Maaseh Shelihim, en el libro de los hechos de los emisarios, o de los apóstoles, o de los enviados. Restauración de Israel, restauración de todas las cosas. Y aquí, cuanto más su plena restauración. El mismo Rabino Shaul está también siendo movido por el Ruach HaKodesh a usar esta palabra, restauración, que en los posteriores tiempos, ahora, 2013, 5773, 5774, ya va a tener que hacerse la restauración, quiera Satán y los demonios o no quieran, que el Eterno los reprenda, quieran los antisemitas, los nazis, los pronazis, los antijudíos, quieran o no quieran, Israel va a tener que ser restaurado, porque está escrito. Pasuk Eser Shalosh, verso 13. Porque a ustedes hablo, goyim, gentiles, naciones, no judíos. El Rabino Shaul aquí le habla a un grupo de gentiles, de creyentes gentiles, que no eran judíos, que no eran de la comunidad judía, ya que eran gentiles. Porque a ustedes hablo, no le habla al pueblo de Israel. Aquí en este pasaje no le habla a Israel, le habla a los gentiles. Lo que hoy en día diríamos al cristiano gentil, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista, solo Jesús, israelita del nuevo pacto, como quiera llamarse. Porque a ustedes hablo cristianos, goyim, por cuanto yo soy shaliach, soy emisario, enviado, apóstol, a los goyim,
a los gentiles, a las naciones. Honro mi ministerio, que diga se presenta como enviado. Ya él estaba bajo una cobertura, él no se mandaba solo, ya, y él va y le dice esto a los gentiles: yo soy Shaliach, un enviado, un embajador, un emisario, un apóstol, lo que diríamos hoy en la actualidad un misionero, a los gentiles, a los paganos, a los idólatras, a los no judíos. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Él aquí se pone como un ser hebreo, como un yehudí, un judío. Por si en alguna manera busco por cualquier manera ya poder provocar, motivar, incentivar a celos a los de mi sangre, a Israel, a los Yehudim, a los hebreos, y hacer salvos a algunos de ellos, compartirle la Besora Tová. Ya, si Rabino Shaul, escribiéndole en ese tiempo a Yehudim y en su gran mayoría a Goyim, creyentes en Yeshua HaMashiach, él dice que él es Shaliach de los Goyim, pero él es hebreo, es un Yehudí, no se llama Pablo. Ya Pablo es el nombre latín o romano que usaba en la diáspora, ya, como el mismo Flavio Josefo, el escritor de la guerra de los judíos, ya. Él honra su ministerio, pero ¿para qué? Para provocar a celos al pueblo de Israel, para que hagan Teshuvá y entren a la Yeshua, entren a la salvación en la Emuná en Yeshua HaMashiach. Ya, porque estaban endurecidos, como dice y vimos en el audio anterior, que ellos fueron endurecidos, los Perushim, los Saduquim, los Esenios, los Herodianos, los Coanim, todo el pueblo, ya el remanente, lo que originaron la primera Keilah mesiánica en Israel, en Jerusalén, fueron los únicos, ya. Pero aquí dice que él insiste en provocarles a celo, y continúa, dice: porque si su exclusión es la reconciliación del Olam, si ellos son quitados, sacados, para ser sacados, haya una reconciliación espiritual entre los paganos, los que están bajo los demonios, bajo la obra de las religiones paganas, y encontraran a Baruch Hashem, al Eterno, a través de Yeshua HaMashiach, ¿ya? ¿Cuál será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué será su admisión? Cuando dice su admisión, ¿cuándo será el tiempo que ellos sean nuevamente aceptados ante los ojos del Eterno?
ya sean admitidos, sino vida de entre los muertos. Y aquí se asemeja un poco a la visión que tuvo Yehezkel Hanavi sobre el valle de los huesos secos, porque ve en la visión al pueblo de Israel como un valle lleno de huesos secos, que son los millones y millones de Yehudim, millones y millones de hebreos, millones de los 10 tribus, de los sefaradí, de los askenazi, de los falashá, Benei Menashe, Benei Anusim, de los marranos, de los judíos, criptojudíos, ya, de todos ellos, sino vida de entre los muertos, y que tienen vida, porque el Eterno les da vida. Pero la vida verdadera es en la plena restauración que tiene que suceder antes del milenio. Y esta restauración que está mencionando aquí Rabino Shaul es espiritual. Es la restauración del Nefesh, del Yehudi incrédulo, con el encuentro con el Mashiach, con Yeshua Anasrat, y aceptarle como Yud He Bat He Elohim, y entra a tener vida en él, vida de entre los muertos. Si las bikurim, si las primicias son santas, los primeros frutos, ¿quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob, los padres del judaísmo, de Israel, los patriarcas de Israel, Moshe, Aarón a Cohen Agador, Joshua bin Nun, ya, Israel, si las primicias son Kedoshim, son apartados, son santos, también lo es la masa restante, es decir, el resto, los sefaradí, los askenazi, los falashá, los benei menashe, los benei lemba, los benei petán, los benei chueta, todos los descendientes de las 10 tribus. Y si la raíz es Kadosh, la raíz es Israel, Kadosh, también lo son las ramas, los grupos étnicos, ¿ya? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquí hay un ejemplo, un derash, un sot meshijeja, que hace el shaliach o el rabino Shaul, el apóstol Pablo, con el ejemplo del injerto en los árboles. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ya, si algunos en Israel, algunas familias, algunos hebreos no quisieron recibir la Besorá Tová, el Evangelio, no quisieron aceptar a Yeshua Anasrat como el Mashiach, fueron desgajados. Y tú, y aquí le declara, dice, todo el que no es judío, el que es gentil, el de otra nación, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, esto es un sod, es un misterio, es un enigma, es algo oculto, y a la vez un derash, un ejemplo, una metáfora. Vemos que si hubieron familias hace 2000 años atrás que no quisieron recibir
la Besoratova, la desecharon, se fueron más por el lado de los rabinos, de los perushim, de los parushim, de los saduquín, de los esenios, de la tradición. Se estaban en esos tiempos formando y escribiendo el Talmud, como también el Zohar, la Mishnah, la Gemara, ¿ya? Y prefirieron seguir esa línea, la halajá judía, que hasta el día de hoy está. Fueron desgajados en la emuná en Yeshua HaMashiach. Pero el gentil en ese tiempo que aceptaba a Yeshua como el Mashiach y lo recibía, era el injertado, recibía la savia ya de la raíz, es decir, recibía la herencia hebrea, recibía todo lo que era de la Torá y del Tanaj, las enseñanzas. Si lo hablamos cristianamente, de la Biblia, bíblicamente, todo el Antiguo Testamento, porque en esos años no estaba el Nuevo Testamento, no estaban los escritos de Mateo, no estaban los escritos de Marcos, de Lucas, de Juan, de ninguno de los apóstoles. Ya solamente se basaban en el Tanaj, la Torá y el Tanaj, ya del el Antiguo Testamento. Y ellos aprendían los principios en la Torá y el Tanaj, guardaban el Shabbat, ya buscaban al Elohim de Israel, no al Elohim pagano, a Osiris, a Baal, a Astarte, a Júpiter, a Zeus, a Neptuno, no, sino que a Adonai, a Baruch Hashem, a Yud-He-Bat-He Elohim, ¿ya? Y ellos empezaban a guardar los mismos, no judaizaban, sino que confiaban en su fe como gentiles y recibían la savia de la raíz, Israel. No judaizaban. Conforme a los principios de la Torá, ellos practicaban. Lo que hoy en día es decirle a un pastor pentecostal o un pastor cristiano fundamentalista: usted tiene que dejar el día domingo, y conforme a lo que, si usted es bíblico, dice en los 10 mandamientos, guardarás el sábado. ¿Por qué transgreden el día sábado? ¿Por qué dicen y guardan el día domingo? O sea, aquí dice claro que es guardar el día sábado. ¿Por qué guardan el día domingo? La mayoría de los pastores dicen: porque yo participé desde niño en el cristianismo, por eso tengo el conocimiento y la idea. Creemos que el día domingo estaba profetizado en las fiestas bíblicas, el 8º día, el día después de Shabbat, como el día del Señor, porque el 8º día, el primer día de la semana, Jesús resucitó, venció a la muerte. Está bien, pero él nunca dijo que guardaran el día domingo. Él hasta su muerte respetó el Shabbat. ¿Ya? Es decir, este tema es muy peliagudo, ¿ya? Porque conforme a la escritura, y si usted tiene una mente amplia, si hay algún pastor que tiene una mente amplia, o algún
anciano de alguna iglesia cristiana, o algún misionero, o alguna oveja cristiana de cualquier denominación, esta carta, esta palabra se la escribió el apóstol Pablo para usted y para usted. No es para el yehudí, no es para el judío mesiánico, es para usted. Es para usted, porque dice: pues algunas de las ramas fueron quitadas, algunos del pueblo de Israel fueron quitados, ¿ya? Y tú, llámete como te llames, siendo olivo silvestre, siendo un gentil, un pagano, un idólatra, has sido ingentado en lugar de ellas, has entrado en la emuná, a creer en Jesús, en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, Jesus Christ, Jesus Messiah, ¿ya? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y has sido participante, has recibido de él las promesas y las bendiciones espirituales, y hoy te jactas y te dices: yo soy el pueblo de Dios, soy del pueblo de Dios. Israel está desechado, Israel nunca más, como lo he escuchado en muchas ocasiones. ¿Ya? Aquí el rabino Shaul, o el apóstol Pablo, para ustedes, dice: 18. No te jactes, no te soberbezcas, no te enaltezcas, no mires en menos, no te jactes contra las ramas, contra el Israel incrédulo, el Israel incrédulo, que no cree lo mismo que usted. Y si te jactas, y si te ensoberbeces, te enalteces, miras en menos, sabe que no sustentas tú a la raíz. Sabes que tú no eres el que sustenta la raíz, no eres el que sustenta a Israel, sino que la raíz a ti, Israel. ¿Y quién es el creador de Israel? El mismo Mashiach, Baruch Hashem, el mismo. Es decir, aquí les deja claro. Parece que a muchos de los pastores cristianos se les olvida leer estos pasajes, o si lo ven, lo usan, pero de una manera muy astutamente, con las escuelas que ellos han creído de estos 2000 años. No, si esto es para... nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, desde el católico romano, el evangélico, el pentecostal, el bautista, el luterano, el anglicano, el nazareno, el adventista, el mormón, el testigo de Jehová, el solo Jesús, el israelita del nuevo pacto. Cualquier grupo cristiano dice: nosotros somos el pueblo de Dios, y menosprecian a Israel, al Israel incrédulo. Ellos están perdidos, ellos están paganos, ellos están contaminados, están desechados. No te jactes contra las ramas. ¿Sabe ustedes que hay en Estados Unidos y en otras partes cristianos que aman a Jesús, pero que odian a Israel y que odian al judío? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas
atentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz a ti. A ti, a ti, a ti. A ti, mi hermano evangélico. A ti, creyente en el Mashiach, que guardas el día domingo, que guardas las fiestas paganas de la Navidad, del Año Nuevo, de la Semana Santa, que caes en la pastolatría, ¿ya? A ti te está escrito este pasaje. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Los judíos incrédulos, el Israel incrédulo, fue quitado, fue sacado, fue cortado, desgajado, ya, para que yo fuese injertado. Yo fuere el israelita espiritual. Yo soy el Israel espiritual, como dicen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, el cristianismo en general. Nosotros somos el pueblo escogido, el pueblo elegido, la niña de los ojos. Nosotros somos el Israel espiritual. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su dureza de servicio, ser duros de servicio, ya, fueron desgajadas. Pero tú por la emuná, por la fe, estás en pie. No te soberbezcas, no te enaltezcas, no mires en menos, no menosprecies, sino teme, 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 teme a aquel que te ha injertado a beber del olivo natural. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, al Israel incrédulo, a ti tampoco te perdonará por tu egoísmo, tu ego, tu ensoberbecimiento. Aquí no está hablando de pérdida de salvación, está hablando de pérdida de premios, de premios. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Aquí ponen dos actitudes del Eterno: la bondad y la severidad, la disciplina, el castigo de Elohim. La severidad ciertamente para los que cayeron, para los incrédulos, para el Israel incrédulo, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, perderás tu recompensa. Y aún ellos, el Israel incrédulo, si no permanecieren en incredulidad, es decir, va a llegar el día en que su dureza de corazón se les va a acabar, el ser duro de servir se les va a acabar, el velo se les va a quitar, ya la incredulidad se les va a terminar, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Y eso ha sucedido con muchos durante estos 2000 años. Muchos rabinos han sido injertados en la emuná en Yeshua Mashiach. Muchos rabinos
muchos askenazis, sefaradíes o sefardíes, falashá, Benei Menashe, muchos descendientes de los hebreos han sido injertados. En estos 2000 años, lamentablemente, ha sido el cristianismo, ¿ya? Porque no podían seguir en la sinagoga, o del judaísmo los expulsaban y los familiares los declaraban hasta el día de hoy muertos, ¿ya? Y ellos son los injertados, como nosotros en los movimientos mesiánicos decimos, son reinjertados. Son las ramas naturales que están siendo reinjertadas. David Diamond, Seth Parot, Uri Ben Rami y tantos otros, muchos otros que están en Israel hoy actual, en las comunidades judías y en la diáspora. Muchos están injertados o reinjertados en la rama, recibiendo la savia del verdadero olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, si tú eres un gentil, ya, si tú eres un gentil, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, en Israel, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Son injertados en su propio olivo, ¿ya? Es interesante, misajín, el ser injertados, ¿ya? Muchos de los que ustedes han visto, permiso, voy a acomodar la cámara, ahí, ahora sí. Muchos saben la práctica o la enseñanza del injerto, sobre todo aquellos que son del campo, del sur, o de las que tienen sus propias granjas, campos, ya, en los sectores rurales, los jardineros que practican con el injerto. Saben que no pueden poner una rama de pera en un manzano, ya, o ponen una rama de una parra en una rama de un olivo. Ya, porque genéticamente no funcionan. Pero si son de las mismas especies, sean naturales o sean ya o silvestres, ejemplo con el olivo natural y el olivo silvestre. El olivo natural es el que da aceitunas, pero hay olivos que no dan aceitunas, que son estériles, son silvestres. Ya a eso se está refiriendo aquí apóstol Pablo, de que ustedes, el pueblo gentil creyente, no menosprecie a Israel, y menos pisoteo, miren, menos a aquel judío creyente en el Mashiach, que quizás piense diferente a usted, o llámese mesiánico, llámese nazareno, llámese jaderech, narratim, llámese como se llame,
no lo menosprecie, no lo juzgue, no lo juzgue. Si el Eterno lo ha injertado en esa línea, alégrese. Si cree en lo mismo que usted, Baruch Hashem, alabe al Eterno, porque todos están recibiendo la misma savia, de la misma raíz. Ahora lo que falta es que ustedes se desasimilen, que diga, es muy costoso a un obispo, a un apóstol, a un pastor cristiano, el volver al origen en la fe, lo que se dice las sendas antiguas, el volver a practicar lo que hicieron como dicen muchos cristianos, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se juntaba el día sábado. Ya guardaron las fiestas solemnes. En el Brit Hadashah, que diga fuera, eran llenos del Espíritu Santo y se movía todas las señales los dones del Espíritu Santo, donde lenguas, donde sanidades, donde profecía, donde liberación, donde espíritus, es decir, de todo. Ya, pero quiero compartir con esto, que usted, mi estimado pastor, mi estimado anciano, mi estimado hermano, hermana cristiana, vuelva al original, a las herencias originales de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva no está en el Vaticano, no empezó en Jerusalén. Allí es el inicio de la iglesia. Vuelvan al origen. En estos postreros tiempos, retornen a las sendas antiguas. No es judaizar, es volver a las sendas antiguas. Porque usted, como yo, recibimos la misma savia del mismo olivo y de la misma raíz. Por lo tanto, el Eterno no tiene dos esposas, no tiene dos esposas, no tiene dos novias, no tiene una Israel y otra la iglesia o la Keilah, tiene una y se llama Israel. Israel. La iglesia es parte de Israel. Tiene que desasimilarse. Por eso en Apocalipsis dice que la novia tiene que estar limpia, vestida de blanco. Ya. De lino blanco, limpia, no contaminada, no con pecados, no con doctrinas grecorromanas, no con brujería, no con magia negra, no con hechicería, con hipnosis, con hinduismo, con cábala, con geometría, con supersticiones, con masonería, no. Tiene que estar limpia. Y si usted es injertado, usted, y tiene al Espíritu Santo, sea sensible en el Espíritu a lo que le estoy compartiendo. Si esto es del Eterno, sabrá entenderlo, recibirlo. Si no, solamente el Eterno tiene que revelarle, nada más. Ya, porque en los postreros tiempos, como les he dicho,
Israel tiene que ser restaurado con las 10 tribus que tienen que volver antes del milenio. Ya en estos tiempos postreros todavía están con el asunto de la Tercera Guerra Mundial o la guerra del Medio Oriente, del supuesto ataque entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido a Siria. Y Siria va a ser apoyada por Irán, por Rusia, por China. ¿Qué va a suceder? Eso va a ser una hecatombe en el Medio Oriente. Va a ser ya sangrienta, no duradera. Puede que dure un mes, o menos, o unas semanas. No puede durar un año. Porque está establecido por el Eterno que en 2013 o 2014 tiene que estar el Betamitash listo. En 2015 ya tiene que estar listo el Betamitash. Y en ese intertanto, antes del Betamitash, tiene que hacerse la paz y surgir el anticristo, el falso pacificador. Eso es lo que tiene que suceder. Está escrito. Ya nosotros que estamos más lejos del Medio Oriente solamente vamos a sentir los efectos de la carestía. El petróleo va a aumentar, la benzina, todo lo que es el transporte. Por supuesto que va a subir todo. Van a haber terremotos, maremotos, tormentas, huracanes, cambios climatológicos, caída de meteoros, lo normal. Pero la guerra es en el Medio Oriente y guerras civiles por África, ya comúnmente, y algunos lugares de Asia. En Latinoamérica irá a salir algo, pero lo más grave va a ser en el Medio Oriente. Israel. Ay, lo que viene. Que el Eterno les guarde, les proteja, les extienda su misericordia. Con todas las mascarillas que han recibido, ya, que el Eterno les proteja sus vidas, les proteja y proteja a todos los creyentes en el Mashiach, a todos los creyentes en Mashiach, sean de nuestro pueblo Israel, estén en el parte Palestina, sirios cristianos, ya, iraníes cristianos, que el Eterno los proteja. Muy bien, que el Eterno los cuide, los guarde y los proteja. Como les dije, ustedes son los injertados. Los creyentes en el Mashiach, que son de herencia hebrea, son reinjertados, han vuelto a su origen. Hemos vuelto a nuestro origen, a las sendas antiguas. Que el Eterno les guarde, les proteja y le despierte su espíritu, su alma, su cuerpo, para que busquen de Él en estos postreros tiempos. Que el Eterno les guarde y les proteja. Beshen Yeshua Mashiach Adoneinu. Amén. Benjamín.